Feliz semana, queridos amigos, hermanos y nuestros alumnos también de la universidad que semana a semana nos están acompañando en este repaso de la lección de Escuela Sabática. San Lucas capítulo 3 versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El libro de Lucas nos pinta un paisaje interesante. Nos muestra datos históricos que nos hacen pensar en Jesús más que como un personaje ficticio, nos hacen pensar en un personaje real, un personaje, valga la redundancia, histórico. ¿Qué tan importante es la historia? Queridos amigos, Lucas, como estamos iniciando el estudio de este autor, aparte de ser médico, era un misionero, un historiador, un investigador. ¡Qué lindo! Y para botón de muestra, en esta segunda lección, nos ha dejado por escrito el nombre de algunos emperadores, como Tiberio César de Roma, como Poncio Pilato en Judea, y también a Herodes, tetrarca de Galilea. Y así otros autores al detalle nos presenta Lucas. A Lucas le fascinaba la historia, y en ese contexto, también en ese escenario, hace aparecer el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan. ¡Qué interesante! Es decir, la historia es difícil de negarlo, porque todos los historiadores saben perfectamente que si un pueblo desconoce su historia, una familia que desconozca su historia, no tendría mucho desarrollo, no tendría mucho afecto, mucho avance. El nacimiento de Jesús marcó, ¿no?, en dos partes, ¿no?, antes de su nacimiento y también después de su nacimiento. Entonces, a partir de allí, ¿no?, todas las sociedades, todos los hechos que se han dado, marcan, podemos decir, un hito trascendental, el nacimiento de Jesús. Y eso también, la ciencia, la historia reconoce a nivel mundial que el nacimiento de Jesús ha marcado un hecho trascendental en la historia de las civilizaciones, ¿no? Así es. Por eso tal vez Lucas se anima y dice, ¿no? En la palabra de Dios en Lucas 3, 1, 2 exactamente dice, ¿no? En el año 15º del reinado de César en Roma, en ese año, menciona el año, el inicio de este gobernante, para decir luego que Cristo también apareció con mayor historia, con mayor trascendencia, porque nos traía una salvación. Y además, más que salvación, también nos traía prácticamente otro conocimiento, otra forma de poder entender lo que es el mensaje que Dios proporcionaba para sus hijos, ¿no? Así es. Y es que Lucas está empeñado en mostrarnos a aquel Cristo histórico, ¿no? De tal modo que el lector, en este caso, como nosotros veíamos la semana pasada, el lector era para el pueblo griego, el lector era griego, la carta era dirigida para el pueblo griego. Y Lucas está interesado en que esas personas que no son parte del pueblo de Dios puedan comprobar que Jesús era un personaje real, comprobado por la historia, contextualizado mediante los gobernantes, desde mencionando Lucas al gobernante en Roma, al de Judea, y así, ¿no? Incluso menciona quiénes eran los que lideraban, en el caso religioso, Anás y Caifás. O sea, nos contextualiza completamente en el momento preciso cuando Jesús vivió. Como una especie de resumen, ¿no? Como una especie de resumen, ¿no? Pone a Tiberio César, a Pilato, a Herodes, a Felipe, a Lisanías, Anás, Caifás, Jesús, Juan, Jesús. Es como si Lucas quisiera decir, bueno, ¿quieres comprobar que Jesús es real? Bueno, mira, este gobernaba aquí, este aquí, este aquí, este aquí. Y entonces no hay forma de decir, ese hombre no existió. Porque nos coloca exactamente en el momento preciso donde sucedían las cosas. Gloria a Dios por eso, pastor, porque gracias que Dios ha tomado esa iniciativa de presentarse en la historia. Por eso hoy Cristo no es una mitología. Nadie podrá convertirlo en una leyenda. Como nadie puede convertir en una leyenda ni una mitología a Túpac Amaru II,
ni a Bolognesi y a tantos otros héroes de diferentes naciones. A Jesús mucho más, porque es parte de la historia, y por eso es que venimos a honrar a un Cristo histórico, no a un Cristo mitológico, ¿no? Y bueno, sencillamente para alguien que está diciendo, bueno, pero tantos relatos históricos, ¿por qué? Mira, no solamente es por lo que estamos diciendo, ¿no? Lo importante el contexto, lo importante la identidad, sino también porque el cristiano no es una persona que sencillamente cierra sus ojos y comienza a abrazar una religión. Ese no es un cristiano. Un cristiano es aquel que tiene fe en Dios, pero esa fe no es una fe ciega, es una fe palpable, es una fe con hechos comprobatorios. Dios no es un Dios solamente de mero sentimiento, Dios es un Dios de razón. Con Dios razonamos, comprendemos, leemos, escuchamos su llamado y corremos a Él. Dios es un Dios de razón. Pero enfocándonos un poquito ya ahora en la palabra de Dios, hablando de estos dos personajes, Juan y Jesús. Juan tenía la misión de preparar el camino del Señor. El mensaje de Juan en realidad era contundente. Juan ya hacía un llamado al arrepentimiento. La pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, Lucas 3:3 nos muestra eso, ¿no? Que Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Qué lindo, era un precursor de Jesús, Juan el Bautista. Los planes de Dios siempre vienen preparados, nunca es improvisado. Juan comenzó a preparar el terreno, sembró en el corazón de las personas la venida de Cristo, como hoy también predicamos esa misma venida de Cristo. Y Juan era la antesala de un escenario donde vendrían con mayor poder aquel que traía el poder, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el bautismo del arrepentimiento en realidad era una forma de preparar el corazón de las personas para que puedan reconocer su estado pecaminoso, para que puedan reconocer esa tragedia humana llamado el pecado. ¿Para qué? Para que sobre esa base de entendimiento Cristo pudiera también cosechar, Cristo pudiera darnos ya el toque final de entender esa salvación que nos ofrece. Creo que el acto del arrepentimiento, ¿no? Que cada uno de nosotros, y aún lo que Juan el Bautista lo hacía en ese tiempo, ¿no? Me imagino que había muchas personas que tenían muchas dificultades, ¿no? Y no sabían a quién recurrir, pero cuando Juan predica, ¿no? Arrepiéntanse, dice, ¿no? Él, y una señal del arrepentimiento, la entrega total para cada uno de nosotros es reconocer que somos pecadores, ¿no? Pero cuando reconocemos que somos pecadores, entonces ahí viene el arrepentimiento de corazón. Y consecuencia de eso, pues, uno acepta a Jesús en nuestros corazones, ¿no? Y eso podría ser el bautismo, ¿no? Bautismo que Jesús también nos dio ejemplo, no porque Él tenía pecado, sino era un ejemplo para que nosotros también, ¿no? Lo podamos hacer. Por eso la lección nos dice, ¿no? Que el arrepentimiento, hermanos, amigos, no puede ser teórico, sino tenemos que vivirlo, tenemos que demostrar, tenemos que testimoniar. Y hay una palabra en griega que se menciona en lección, y seguramente que todos los que nos siguen van a entender, metanoia. ¿Qué significa? Dice, un cambio de mentalidad. Qué lindo, hermanos. Una forma de cambiar en mi forma de pensar. ¿Para qué? Para que mis actos reflejen exteriormente. Un cambio interno de corazón para una manifestación de ser cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Es una secuencia, es un proceso que Dios nos pide para poder entender el arrepentimiento. Hay personas que piensan y dicen, bueno, el arrepentimiento es algo que nace de mi corazón, algo que yo lo fabrico. Yo me arrepiento cuando yo quiero. ¿Será eso verdad? ¿En verdad será así? Yo me arrepiento cuando yo quiero. Y el creer y el hacer dice que no es parte de nosotros, sino Dios es el que siempre va a motivar. Dios siempre es el que va a estar haciendo ese milagro en realidad. Y es un milagro realmente el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es una iniciativa del cielo, no es una iniciativa mía, sino Cristo provoca en mí el querer y el hacer. Es en esa medida, solo en esa relación, puedo yo entender que estoy arrepentido o me quiero arrepentir. De lo contrario, amigos, hermanos, no va a haber ese principio de arrepentimiento.
sino va a ser netamente humano, y lo humano siempre tiene sus fallas, ¿no? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, o tú eres mi hijo amado, se le dijo a Jesús. ¿Qué implicancias tiene para nuestra vida? Bueno, eso nos hace recordar un poquito de tiempo atrás, ¿no? Cuando Cristo ya iba marcando su misión. Allí cuando, y permítanme ponerle algunas comillas, cuando Jesús se perdió cuando tenía 12 años. Porque en realidad si Jesús se perdió o se perdieron los padres, ese es un tema aparte para discutir. Pero allí Cristo mencionó algo interesante cuando sus padres le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? ¿No? Después de buscarlo 3 días y encontrarlo donde lo habían dejado en el templo. De repente que María ni José, sus hermanos, no entendían el propósito por las cuales Cristo había venido. Si ellos hubieran entendido, quién sabe, no lo hubieran buscado, ¿no? Pero bueno, es otro tema aparte también, ¿no? Aquí la palabra de Dios dice bien claro, ¿no? Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermanos, ¿cuál es nuestro negocio de ser adventista? ¿Cuál es el negocio de ser cristiano? ¿Cuál es nuestro negocio de ser católico? ¿Cuál es nuestro negocio de ser evangélico? Mira, nuestra fe tiene un negocio espiritual, un propósito, un servicio, una forma de actuar en esa actividad que uno se propone. Entonces, a la verdad, Jesús ya comenzaba ya con su ministerio salvífico. A eso había venido, a salvar lo que se había perdido. Jesús ya había comenzado. Y muchos a veces en esta parte dicen: bueno, Jesús como que le hubiera faltado respeto a su mamá, ¿no? Algunos he escuchado. Un poquito, si alguien lo lee fuera de su contexto, podría creer que Jesús respondió demasiado tosco, demasiado rudo, ¿no? A sus padres, ¿no? Sí, casualmente, pobre María, ¿no? Como los discípulos mismos, aún estuvieron con Jesús, no habían podido comprender cuál era el negocio de Jesús, cuál era el propósito por los cuales Cristo vino a este universo. Como hoy también, amigo, amiga, aún muchos no lo entienden, o como que no queremos comprender. Por eso Dios nos brinda su palabra y sus lecciones para ir comprendiendo paso a paso, ¿no? Creo que los discípulos tenían otro pensamiento, ¿no? Como Roma en esa época pues dominaba, ¿no? Lo que es Judea, lo que es Galilea, Judea, toda esa parte. De repente ellos pensaban pues que posteriormente, ¿no? Vemos que Jesús iba a ser el rey, ¿no? Y como rey iba pues a levantarles o les iba a liberar, ¿no? del yugo de los romanos. Quizás ellos pensaban, ¿no? O los padres, como no sabían, ¿no? cuál era el negocio que Jesús tenía, ¿no? Porque lo encontraron pues en una disertación con los rabinos, con los maestros de la ley, ¿no? Pero Jesús tenía muy real, muy en claro que los negocios que él tenía que hacer era, ¿no? cumplir la misión que se le había encomendado, ¿no? La predicación del Evangelio, ¿no? Que posteriormente lo vemos, ¿no? en una serie de actividades que él hacía cada día. Entonces cuando él le dice: no, ¿por qué me buscáis? Estoy en los negocios, ¿no? Estoy en las actividades, que se dice que pudieron haber sido unas palabras amables, de acuerdo a la cultura también de ese tiempo, ¿no? No era malo, ¿no? Así es. No era la cultura, quizá, que él demostró estar muy bien, decirles: bueno, padres, estoy en otras actividades, estoy en los negocios de mi padre, ¿por qué me habéis buscado? Entonces, más que palabras despectivas, en realidad lo que Jesús estaba haciendo es marcando que él ya sabía cuál era su misión. Y es que al estar en el templo y poder contemplar el sacrificio del animal, del cordero sacerdotal y todo eso, Jesús comprendió, ¿no? No es que estaba maltratando a su padre terrenal, José, sino que él sabía que su misión era salvar al mundo. Él había venido con un propósito salvífico y estaba cumpliendo el plan de salvación que Dios mismo había trazado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la familia de Jesús, lógicamente, no comprendía ese negocio, ese propósito por los cuales vino Cristo Jesús. Por eso tal vez no sintió mucho el apoyo de su familia. Eso en las lecciones pasadas hemos estudiado. ¿Por qué? Porque a veces, amigos, siempre estamos pensando en algo terrenal.
A veces la familia, por cuidar su imagen, no quería que sea manchado la honra de la familia, y a veces Jesús muchas veces provocaba de repente alguna interferencia en la sociedad del momento. Entonces, por cuidar, por proteger eso, de repente que también no permitían que Jesús comenzara ya su labor ministerial. Pero era niño, como dice el pastor, era niño aún. Pero hermanos, es el gran misterio de la reencarnación. Cristo, aún siendo niño, ya tiene la inclinación de ir descubriendo esa gran misión, ese misterio de la misión que le tocaría vivir más adelante. Y entonces ya comenzaba a prepararse desde muy niño para que pueda afrontar esa crisis, aparentemente una crisis humanamente hablando, pero también que tenía un propósito salvífico, un propósito grande de proveer a la humanidad una salvación gratuita. Solo teníamos que descubrir, solo teníamos que reconocer el propósito, los negocios de Dios. Y por eso, amigos, estamos invitados nosotros también a descubrir ese negocio del Señor. Y por eso estamos compartiendo también estos mensajes con ustedes. Así es, así es. A nuestros amigos de Facebook les damos muchas gracias por compartir también nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática. Gracias por sus preguntas también que nos hacen allí, gracias por los emails que hemos recibido, sus sugerencias han sido muy bien recibidas, así que estamos muy agradecidos porque estamos llegando a una gran cantidad de personas, tanto de aquí, de la zona de la universidad aquí, como también en todos lugares del Perú. Nos están escribiendo también algunos amigos del extranjero. Muchas gracias por seguirnos. Bueno, profesores, luego nos vamos con Jesús al tema del desierto. El desierto es 40 días. otro escenario, ¿no? 40 días. La sierva del Señor dice que después de 40 días de ayuno, el rostro de Jesús no parecía humano. 40 días de ayuno. Satanás esperó hasta el último momento para ejercer la tentación. Hasta el último momento. ¿Por qué Satanás no tentó a Jesús antes? ¿Por qué no se le presentó antes? ¿Por qué se le presentó en el día 40? ¿Qué podemos comentar acerca de ese momento, ¿no? Realmente el momento es adverso, hermanos. A veces me puedo pensar, apenas ayunamos un día ya, uno se queda un poco, tal vez porque no estamos habituados. Bueno, intentamos ayudar nosotros, en fin, porque queremos practicar. Pero Jesús, más que practicar, a mí me llamó mucho la atención Lucas capítulo 4, 1 y 2, a los que están siguiendo la palabra de Dios. 4, 1 y 2 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo mucha hambre Jesús. La pregunta es, si tuvo mucha hambre, ¿podría haber caído la tentación? Podría haber caído. ¿Y por qué no cayó? Esa es la pregunta. ¿Por qué no cayó? El mismo versículo responde, dice, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y Jesús por eso siempre respondió con un escrito está. Siempre respondía con la palabra de Dios, como hoy también estamos llamados a responder en nombre de Dios, en nombre de la palabra del Señor, para ahuyentar al enemigo, ¿no? Creo que, contando más, si vemos un poco anteriormente, ¿no? 40 días antes, Juan el Bautista había dicho, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Igualmente, Jesús sumerge, se levanta después de su bautismo y se escucha una voz del cielo que dice, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero podemos decir, en esos días de ayuno, el enemigo se presenta, ¿no? Como decía, ¿no? Esa es la duda. Y le dice, Lucas 4:3, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan y come, ¿no? Podemos decir nosotros, ¿no? Quizás Satanás se fue y lo vio demacrado, ¿no? Que tenía mucha hambre y había, dicen, en el desierto piedras igual que un pan, ¿no? Quizás en la misma estructura, toma y le dice, si eres hijo de Dios, convierte este pan y come. Ahí viene la duda, ¿no? Que a nosotros
también en algún momento alguien nos puede decir, no, sabemos que tú eres adventista, ¿no? Pero ¿por qué no consumes esto? Tú eres adventista. Entonces, y a veces allí nosotros podemos dudar, ¿no?, de la presencia de Dios que puede estar en cada uno de nosotros. Así es, de repente alguno de nuestros alumnos, algún muchacho allí, de repente fue tentado diciéndole, oye, pero si tú eres adventista, ¿por qué no demuestras un poquito de amor al prójimo y vienes este sábado a tal discoteca o vas a este lugar y demuestras un poquito, así como Jesús se juntaba con los pecadores, con los borrachos? Ven, júntate con nosotros, muéstrate un poquito el amor al prójimo. Y muchas veces nosotros podemos caer pensando que estamos haciendo algo bueno, no nos damos cuenta que en realidad es una tentación del diablo. Cuando Satanás tentó a Jesús, el problema no era convertir las piedras en pan, el problema era la primera parte de lo que Satanás le dijo: si tú eres el Hijo de Dios. 40 días antes, la voz de Dios le había dicho: este es mi Hijo amado. 40 días después, Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios. En realidad las estratagemas del enemigo fueron bien planificadas contra Jesús, ¿no? Así como también luego la siguiente tentación acerca de la adoración. Bueno, aquí desde el principio siempre el objetivo de Lucifer era que el plan de salvación fracase en realidad, como también hoy busca que fracase en nuestra vida espiritual, hermano, amigo. Pero recuerden, hermanos, Jesús fue probado en todo, pero siempre respondió en nombre de la palabra de su Padre. Y eso también, amigos, hoy no es bueno, hermanos, confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría, ¿no? ¿A quién vamos a creer? ¿Al enemigo? ¿Vamos a creer a Dios? Entonces, amigos, definitivamente venimos hoy a abrazar la fe, creer en Dios el Padre. Y solamente en nombre de Dios, uniéndonos a Él, podemos también enfrentar las tentaciones que hoy tenemos, amigo. A veces, por más capaz que seamos, no vale confiar en nosotros mismos. Si Jesús, a pesar de que tenía poder, no confió en sí mismo, sino confió en la palabra eterna de su Padre y se aferró a la voluntad de su Padre. Y qué lindo es cuando un hijo realmente pueda creer a su Padre. Qué lindo es esa relación de padre e hijo, ¿no? Padre e hijo. Queridos amigos, sea también nuestra relación estrecha con el Padre Celestial para poder disipar cualquier duda, cualquier vaivén que el enemigo pueda estar sembrando en nuestras vidas. Y tenemos que tener cuidado, amigos, ¿no? Así es. Satanás nos lleva en la segunda parte, nos lleva a contemplar los reinos del mundo, ¿no? Y le dice, bueno, todo esto te voy a dar si me adoras. La adoración. La adoración estuvo en juego desde antes, cuando Lucifer se rebeló, ¿no? Claro, podríamos decir, ¿no? Satanás conocía, ¿no? Conocía, como dijimos, ¿no? Conocía muy bien a Jesús. Y aún Satanás sabía también lo que le decía a Jesús, ¿no? Y podría haberle dicho, ¿no? Jesús, ¿por qué vas a ir ya a la cruz? ¿No? ¿Por qué te vas a sacrificar ya por la persona? Solamente adórame y eso es todo. Yo te voy a hacer el camino más fácil. Claro. No hagas nada. Nada, no. Solamente arrodíllate. Arrodíllate y yo te voy a dar todo el mundo, ¿no? Pero Jesús tomó en esta vez, ¿no? Le dijo, ¿no? Al Señor tu Dios no tentarás, ¿no? Escrito está, siempre utilizó la Biblia, ¿no? Nosotros, cuando nos presentan de repente una serie de tentaciones, ¿no? Porque las tentaciones se nos presentan muy bonitas, ¿no? Y que nosotros podemos caer, pero después el enemigo, cuando nos ha hecho caer, después el enemigo es el que nos acusa, ¿no? De lo que hemos hecho, hemos sido seducidos a la tentación, hemos caído y el enemigo nos acusa, ¿no? Y a veces lamentable, ¿no? Cuando, hermanos, nosotros a veces queremos buscar el poder. A veces el mundo ambiciona poder. No es bueno que por nuestras habilidades, por nuestra capacidad, por nuestro talento de servir, un día nos den algún puesto. Bueno, siempre con humildad,
tratamos de enfocar en ese servicio. Pero hoy el mundo recibe poder y tantas veces ese poder avinagra la vida de muchos personajes. Porque Satanás, ustedes pueden encontrar Isaías 14, capítulo 14, verso 13 y 14, allí dice que del principio Satanás siempre quiso ser adorado, siempre pretendió ser Dios, Dios con D minúscula por si acaso, siempre pretendió, quiso usurpar el poder de Dios. Por eso, hermanos, Satanás ahora también con Jesús ha dado su testimonio, ¿no? Se había apoderado de este mundo, amigos, hermanos, tengan cuidado. Satanás dice, ya era dueño, se creía dueño ya del mundo, dueño de la creación de Dios. Le dijo, mira, te doy este mundo, ¿no? Como acaba de decirlo, de una manera rápida y corta, arrodíllate a mí. Fue capaz de sacrificar Lucifer su supuesta soberanía, ¿no? Para poder, con tal de que le adorase en ese momento el Padre Celestial. Cosa que nunca sucedió. Nunca sucedió. ¿Por qué? Porque, amigos, hermanos, Jesús vino a salvar a la humanidad. No vino a destruir ningún principio, aunque el intento del diablo era eso. Por eso, hermanos, nuevamente la palabra revelada nos dice, ¿no?, que Jesús respondió con un escrito está, con un aléjate, distánciate, desaparece mi vista. Eso es decir, aléjate de mí, Satanás, es, amigos, hermanos, decirle, aléjate pecado, tal pecado. ¿Qué pecados a veces podemos estar acariciando? ¿Qué pecado puede estar a nuestro alrededor? Tenemos que alejarlos, o alejarnos nosotros, ¿no? Es lo que implica el pedido del Señor, ¿no? Y luego viene la tercera tentación, llevándolo a la parte más alta del templo. Lo interesante aquí es que Jesús usó textos bíblicos para repeler al enemigo anteriormente, pero ahora quien va a usar la Biblia es el mismo Satanás. Y va a usar el texto diciéndole, pues échate abajo, porque escrito está. ¿Qué tal, no? El diablo usando la Biblia, ¿no? Porque escrito está. Sus ángeles mandará acerca de ti para que tus pies no tropiecen en pie. A veces, amigos, a veces mis alumnos me decían, no sé cuántos de mis alumnos estarán escuchando también, bueno, yo trabajé en Colegio Unión, a veces iba a secundaria, decían, pero ¿dónde está el pecado? Decía, si Satanás simplemente le dijo, por estar ayunando, le dijo que esa piedra se convierte en pan, y no lo veían mal. Amigos, Satanás siempre se presentará como ángel de luz, no se olviden. A veces sus sugerencias de Satanás son bien, pareciera benévolas, pero cuyo fin a veces es fatal, es un camino de muerte en realidad. Engañoso es, amigos, lo que Satanás presenta. Y por eso que Cristo Jesús sabía quién era Satanás y no se dio ni un milímetro al enemigo, sino, bueno, le escuchó. Y aquí también vienen las lecciones, amigos. Lección 1. ¿Dios permite la tentación? Permite la tentación. Pero no solamente permite, Dios mismo se digna entendernos. ¿Entendernos qué cosa? Las estrategias para triunfar, un escrito está. Entonces, el mismo Señor permite la tentación, pero también nos ofrece su gracia salvífica para poder espantar al enemigo, ¿no? ¿Qué podemos aplicar para nuestra vida? ¿Qué es lo que la lección me enseña a mí? A mí, por ejemplo, en lo particular me enseña la lección allí cuando Jesús estaba en la segunda tentación y cuando Jesús pues tenía la opción de arrodillarse y acortar todo, aparentemente cortar el tema del Calvario y ganar a la humanidad con solamente doblar su rodilla. Bueno, a mí lo que me enseña es que Cristo tomó el camino que estaba trazado. Él no tomó cortes, Él no se fue por la manera fácil. Y es que muchas veces cuando nosotros nos vamos por el camino fácil, terminamos tropezando y lastimándonos mucho más. Cuando a veces nosotros queremos cortar. ¿Cuántas veces algunos jóvenes aquí en la universidad comienzan a plagiar, comienzan a querer tomar un camino más sencillo para poder aprobar algún examen? Y lo único que hacen es dañarse, no solamente en su prueba, sino también lo más importante que es su carácter, su moral.
tomemos siempre el camino correcto, aun cuando sea más largo y más pesado. Bueno, otra aplicación también sería, así como Jesús, amigos, se ha preparado 40 días, 40 noches en un desierto, de repente también hoy nosotros tenemos que también estar en escenarios de ayunas, aunque no los 40 días, Dios sabe nuestra humanidad, pero amigos, hermanos, podemos nosotros tener vigilias. Recuerden que no solo termina ya en el bautismo nuestra vida espiritual, sino la vida espiritual es una batalla constante. Cada día tenemos que pelear la buena batalla de fe. Y pelear la buena batalla de fe, de repente también es meritorio hacer vigilias, noches de oración, madrugadas de oración, las reuniones importantes, los que la iglesia tiene, los miércoles de noche, los viernes de noche. A veces en el afán del trabajo fallamos, amigos, hermanos, pero es el momento de poder volver a esos 40 días, 40 noches, que es parte y un reto para los hijos de Dios, ¿no? Para estar preparados, ¿no? Creo que también nos puede ayudar, es nuestra constante entrega diaria a nuestro Dios, ¿no? Como se decía, cada día estar en comunión, en oración, y que nuestra vida también sea un estilo para nuestros alumnos, ¿no? Que nuestros alumnos vean que nosotros hay una humildad, como Jesús lo dijo, ¿no? Hay que ser humildes, y eso también debemos mostrar cada día a nuestros alumnos en el lugar donde nos encontremos. Así es. Las dudas también. Muy bien, esta ha sido la Escuela Sabática de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación. Muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga y nos veremos la siguiente semana. Nos despedimos. Bueno, gracias a Gracias. todos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima siguiente oportunidad. semana.